Ya estamos de vuelta en directo aquí en BTC. Vamos a hablar esta tarde con todo un experto, con toda una eminencia, jefe de microbiología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Tomás Fumarola. Señor Fumarola, doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en directo, hablando para toda Canarias. Decíamos al principio que hasta ahora está reunido el comité científico que asesora al Gobierno de Canarias para establecer, hoy se podría conocer, el plan de desconfinamiento de Canarias para los próximos días, para las próximas semanas. Ustedes, si ahora mismo estuviesen en ese comité, ¿qué aspectos no se pueden olvidar? ¿Qué principios debe seguir Canarias y más una región que vive tan de cara al turismo? Bueno, eso se lo debería preguntar a un epidemiólogo. Yo soy microbiólogo, pero bueno, yo por lo poco que sé y por lo que evidentemente estoy trabajando en este mundo y en estos momentos en la crisis del COVID-19, yo le diría que el desconfinamiento hay que hacerlo paulatinamente y controlando muy bien los posibles casos y todos los contactos. De forma paulatina y vigilando muy bien los contactos y los posibles contagios. Usted ha dicho que tendremos que convivir con este virus mientras no haya vacuna. ¿Es así? Exactamente. Es decir, aquí hay dos escenarios. Uno es que tengamos vacuna y por lo tanto acabemos teniendo todos una buena protección y por lo tanto esto hará que disminuya el efecto del virus sobre la población. El otro escenario es en ausencia de vacuna, una vez el virus haya infectado a un número suficiente de población como para empezar a atenuarse. Ahí también digamos que estaríamos haciendo una vacunación pero a través de la infección natural. Por lo tanto son los dos escenarios, o bien tenemos vacuna o bien tenemos una población altamente infectada, por lo tanto en esta situación también tendríamos una disminución de los efectos del virus sobre todos nosotros. Importante, en ese caso la sociedad también se tiene que adaptar a unas nuevas normas de convivencia, ¿no? A respetar esa distancia de seguridad, a mantener unas pautas que ahora mismo no tenemos tan asimiladas porque seguimos confinados, pero que tendrán que adaptarse a nuestra forma de vivir también, o adaptarnos nosotros a ella. Seguro, porque en estos momentos, como le decía yo antes, es decir, que no tendremos una vacuna en menos de un año, seguramente. Esto significa, por ejemplo, tenemos el paralelismo de la gripe del 18, que duró exactamente, la pandemia de gripe de ese año duró 18 meses en dos picos. Y esto es muy similar, lo que estamos viendo es muy similar a lo que pasó entonces. Por lo tanto, es muy probable que ahora tengamos una disminución de los casos porque ha habido confinamiento. A lo mejor también el virus deja de actuar durante un tiempo, pero también es muy probable, a lo mejor, que después de Navidades o incluso antes volvamos a tener un segundo pico de infección en la población. Y esto nos llevará a mantener una tensión durante por lo menos un año y medio todavía, hasta que el virus se acostumbre a nosotros nos acostumbremos al virus y aprendamos a convivir los unos con los otros. Claro. Hay dos aspectos que traen de cabeza a los científicos. Primero, conocer la dimensión real de la pandemia y también el nivel de inmunización de toda la población. Si miramos a Canarias, señor Fumarola, en este caso el nivel de contagio es bastante bajo. Somos una de las comunidades que mejor ha sabido combatir a la COVID-19. ¿Esto puede ser un problema aquí en Canarias? Bueno, la verdad es que no lo sabemos, es decir, cuál es el nivel de contagio. Lo que sí sabemos son los casos que son clínicamente muy evidentes, ¿no? Sí. Pero en cambio los casos que son leves, los casos que son asintomáticos, estos los desconocemos absolutamente. Por lo tanto, hasta que no tengamos una buena prueba serológica que podamos aplicar a la población, no sabremos cuánta gente ha sido infectada hasta ahora. Claro, por eso es fundamental practicar esas técnicas de detección, sí, de la COVID-19. Por sus manos han pasado más de 15.000 test PCR. Hay 3 pruebas ahora mismo que se están practicando. La PCR, que se realiza a aquellas personas que van a urgencias, que van a un centro hospitalario, pero hay otras 2 que son quizá más rápidas, pero no tan eficaces, ¿no? No, es que miden cosas completamente diferentes, ¿no? ¿Lo podríamos aclarar? Sí. La PCR lo que está midiendo es la presencia del virus en nuestro tracto respiratorio, por lo tanto esto lo que es diagnóstico. Con esto lo que hacemos es diagnosticar la infección, pero al poco tiempo desaparece el virus y ya no lo podemos detectar más. Entonces, a partir de entonces lo que hacemos es detectar anticuerpos que suelen aparecer una semana más tarde del inicio de síntomas. Por lo tanto, con las pruebas rápidas que llamamos, lo que detectamos es anticuerpos, es decir, estamos detectando infección pasada y posible protección. Por lo tanto, son 2 conceptos muy diferentes. PCR para diagnóstico
y anticuerpos para detectar infección pasada y posibilidad de protección. ¿Y qué sensibilidad tienen estas dos pruebas rápidas que se realizan? Las pruebas rápidas de detección de anticuerpos depende. Hay dos situaciones aquí. Una situación es cuando las aplicamos sobre un paciente que está ingresado en el hospital y que tiene una clínica muy evidente y que lleva más de 7 días de evolución, la sensibilidad es muy buena. Pero cuando la estamos aplicando sobre población que no tiene síntomas, la sensibilidad por regla general es baja. Por lo tanto, en población que no tiene síntomas, las actuales técnicas de detección de anticuerpos no funcionan bien. No funcionan. Sí, esto es un dato muy importante, pues evidentemente para poder adoptar decisiones en salud pública, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto tardaremos todavía un poco en saberlo. Ahora, de momento, lo que hay que hacer es un desconfinamiento paulatino y, sobre todo, hay que mantener las medidas de precaución, es decir, llevar la mascarilla, distanciamiento social, lavado frecuente de manos, etcétera, 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 ¿no? Y luego empezar por la actividad productiva y poco a poco, si no hay incrementos en la actividad del virus, pues entonces ir pasando a las siguientes fases de desconfinamiento. Doctor, le van a preguntar también los analistas que me acompañan esta tarde. Carlos Sosa. Buenas tardes, doctor. Hay una afirmación que hizo usted antes que a mí por lo menos me inquieta. Acostumbrarnos a convivir con el virus. ¿Se refiere usted al actual, al coronavirus que ocasiona la COVID-19? Pero vienen más en camino, por lo que dicen por lo menos los que se están dedicando a estudiar estas cosas, y por los descuidos del ser humano con la naturaleza, por la pérdida de hábitat a las especies naturales. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, esto es una magnífica pregunta, porque esto es lo que la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, denomina el agente X, ¿no? Y esto ya hace años que lo viene diciendo, ¿no? Es decir, que si usted se fija en los últimos años, pues hemos tenido el ébola, el chikungunya, el Zika, el SARS del 2003 en Hong Kong. Ahora tenemos la pandemia de gripe del 2009, es decir, que constantemente, ¿no? Hay lo que llamamos el salto de especie, es decir, virus que están en el reservorio animal y que por nuestra actividad sobre la naturaleza, como usted indica, ¿no? Con esta ganadería intensiva, con la agricultura intensiva, el entrar en zonas donde nunca habíamos entrado, zonas selváticas, por ejemplo, esto hace que facilitemos las densidades de población, facilitemos este salto del animal hacia las personas y podamos tener brotes con nuevos virus que hasta ahora han sido relativamente localizados. Y esta es la primera vez en casi 100 años que hemos tenido una pandemia con las consecuencias actuales, porque prácticamente desde la pandemia de gripe del 18 no habíamos vivido una situación similar, pero sí que habíamos vivido situaciones mucho más controladas, y que lo estamos haciendo casi cada 3-4 años tenemos una, si usted se fija, en las últimas 3 décadas. Por lo tanto, y esto es una consecuencia evidente de lo que usted comentaba, ¿no? de nuestro estilo de vida. Hay otra más, de Pedro Guerra. Señor Fumarola. Doctor, buenas tardes. Desde el punto de vista del análisis y del conocimiento que tiene usted del virus, del COVID-19, ¿qué le parece la medida adoptada hoy de que los niños puedan ir acompañados de mayores a los supermercados, que se considera un foco de contagio relativamente importante en estos momentos? Bueno, yo la verdad es que no llevo todo el día trabajando, y la verdad es que cuando aquí trabajo no puedo estar pendiente de las noticias. Hoy me quedan todavía bastantes, estoy desde las 8 aquí y no he parado ni para comer, por lo tanto no sé las noticias que se están dando. De todas formas, a mí me extraña mucho que el permiso sea para ir al supermercado, es decir, que yo entiendo que el permiso es sencillamente... Es peor todavía, es para ir a supermercados, a farmacias y bancos. Bueno, yo entendería mucho más que les dejaran. Le repito que yo esta noticia no la he podido leer ni la he podido oír, pero a mí me parecería mucho más lógico el que los niños pudieran salir a caminar, ¿no? A dar la vuelta a la manzana,
Evidentemente lo que no pueden hacer en estos momentos es socializarse con otros niños, ¿no? Esto es lo que deberíamos evitar, pero sencillamente ir acompañados de un adulto para por lo menos caminar un poco, salir de ese confinamiento que llevan ya bastantes semanas, pues yo creo que eso es bueno. Y además, si lo pueden hacer ordenadamente, lo que no pueden ir evidentemente es al parque a jugar, ¿no? Esto está clarísimo con otros niños. Ahora, yo sinceramente, yo creo que ir al supermercado no es la mejor opción, o ir a la farmacia no es la mejor opción. Interesante lo que está apuntando un sanitario que trabaja directamente y conoce perfectamente de lo que estamos hablando y que ha pasado por sus manos 15.000 PCR, toda una eminencia. Una más, señor Fumarola, doctor Nardi Barrio. Hola, buenas tardes, doctor. Le quería preguntar, usted nos ha dicho que nos tenemos que acostumbrar a convivir con el virus. Imagínese usted que en España estamos aplicando medidas, pero ¿qué pasa a nivel internacional? Estamos intercomunicados y a lo mejor lo que se cuida en España no se cuida en otro país. ¿No cree usted que la Organización Mundial de la Salud debería en todo momento empezar a aplicar medidas o a exigir medidas a determinados países para que estos contagios no se produjeran o por lo menos que hubiera una salubridad mínima? En Europa, ¿no, Nardi? Aunque sea en Europa, ¿no? Aunque sea en Europa. Sí, Europa y todos los países que en este momento están dependiendo de la Organización Mundial de la Salud, que son casi todos. Sí, esto es evidente y estoy de acuerdo con lo que usted propone. Yo creo que aquí lo más importante es tener una acción conjunta, ¿no? Y hay áreas donde podemos controlar muy difícilmente lo que pueda pasar, como por ejemplo todo el continente africano o gran parte del continente africano, que siempre es uno de los problemas cuando aparecen este tipo de brotes epidémicos muy importantes y muy amplios, donde hay zonas que los controlan bien y hay otros que no los controlan tan bien. De todas formas, déjeme hacerle una reflexión también, porque cuando yo hablo de convivir, en definitiva a lo que me estoy refiriendo básicamente es de que este virus lo que va a hacer en estos momentos, y esto se lo digo en base a experiencias previas, no porque tenga una bola de cristal y que tenga capacidad de predicción, ¿no? Pero sí que en base a la historia previa de otros virus similares como puede ser la gripe, lo que hacen es ir infectando a la población. Y esto, fíjese que ahora lo que está haciendo son infecciones por primera vez. Es decir, nos está infectando por primera vez. Y cuando uno se infecta por primera vez con este tipo de virus, que hace muy poco que han saltado desde el reservorio animal, estas infecciones suelen ser mucho más agresivas. Pero llegará un momento en que la mayoría de infecciones no serán por primera vez, sino que van a ser reinfecciones, es decir, gente que se va a volver a infectar, porque el que tengamos anticuerpos a lo mejor nos protege durante 1 año o 2 años, pero luego deja de protegernos y nos volverá a infectar. Por estas reinfecciones van a ser mucho más benignas, es decir, ya no van a ser tan agresivas. El virus también se habrá acostumbrado a convivir con nosotros, será mucho menos agresivo. Nosotros tendremos muchas más defensas frente al virus, porque una gran parte de la población se habrá infectado. ¿Esto qué significa? Esto es lo que pasa ahora con la gripe. Es decir, con la gripe nos infectamos cada año tenemos un brote epidémico de gripe, pero es que llevamos muchísimos siglos de conocimiento de la gripe en nuestros organismos y de convivencia con el virus. Y esto hace, pues bueno, que convivamos habitualmente cada año con los brotes epidémicos de los meses de invierno con gripe y ya está, y no pasa nada. Y eso es lo que acabará pasando con el coronavirus. ¿Qué pasa con la gripe cuando aparece un virus completamente nuevo, que tenemos una pandemia de gripe? Pues lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, ¿no? Que hemos de volver a empezar este ciclo de adaptación. Por lo tanto, ahora necesitamos pasar esta adaptación, que el virus se adapte a nosotros, que nosotros nos adaptemos al virus y a partir de aquí conviviremos conjuntamente durante muchos años sin más. ¿Cuánto tiempo va a durar este ciclo de adaptación? Bueno, la experiencia previa nos dice que puede durar entre 1 y 2 años. Bueno, pues esto es lo que vamos a estar ahora perdónenme la expresión, bailando un poco con este virus durante este tiempo, donde a lo mejor irá disminuyendo de actividad, pero luego volverá a aumentar su actividad en unos meses, y así iremos haciendo durante un par de años hasta que al final todos nos adaptemos, él se adapte a nosotros, nosotros nos adaptemos a él.